La nueva Toyota RAV4, la diferencia entre ser y aparentar. Reaparece recién nacida robada de la maternidad del San Juan de Dios hace 3 días. Es entregada a la madre. Análisis psicológico del hijo menor de Edgar Barrios, el Diablo, revela abuso, temor y sumisión. Guatemala implanta cordón sanitario en la frontera con Honduras ante brote de dengue. Lluvias causan desastres en Afganistán y Pakistán. Habitantes se encuentran sin comida y sin servicios de luz y agua. Esta es la emisión regional de Noticiero Guatevisión con Diana Ruiz y Joaquín Samayoa. La nueva Toyota RAV4, la diferencia entre ser y aparentar. 6 de la tarde en punto y así damos inicio a las noticias en esta segunda emisión de Noticiero Guatevisión. Desde ya, gracias por su sintonía. Comenzamos y vamos de lleno a la información. Luego de una serie de llamadas anónimas reportando una niña que se encontraba llorando en la zona 3, fuerzas de seguridad localizaron entre sábanas a una bebé con una nota donde decía que era la bebita que había sido robada hace unos días del Hospital General San Juan de Dios. La niña presentaba señales de resfrío por haber permanecido varias horas a la intemperie. Siempre en el tema, luego que los cuerpos de socorro encontraron a la menor, ella fue trasladada a la estación central de los bomberos, donde fue revisada por paramédicos y seguidamente entregada a la Procuraduría General de la Nación, donde se le hizo una prueba de ADN para confirmar si se trata de la niña Lindsay Sherlyn Alpacaja Sitsiak. El procurador comunicó lo que decía en la nota que se encontró junto a la pequeña. La nota indicaba que que el hecho lo habían cometido de adolescentes por el hecho de querer ser padres, pero que estaban muy arrepentidos, que le pedían perdón a la familia y que le pedían perdón a Dios por el hecho de haber ocasionado ese dolor a estas personas. Nosotros nos entrevistamos con los padres, que es el señor Mario Alberto Alpacajá y Micaela Sitsiak, el primero oriundo de Totonicapán y doña Micaela de Suchitepeques, que habían recibido algún tipo de amenazas. Se les dio la orientación y el acompañamiento necesario y también se les va a brindar medidas de protección a ellos, de seguridad, a favor de su integridad, puesto que pues ellos pues no solo son victimarios de robo de su hija, sino que también pues ellos manifestaron que habían recibido algún tipo de amenaza por parte de personal y que eso pues ya corresponderá a las investigaciones necesarias del Ministerio Público. A todo esto, el Ministerio Público continúa ya con las investigaciones en el Hospital General San Juan de Dios. Además, anuncia se incrementarán las medidas de seguridad para evitar otro caso como este. Se están terminando, digamos, de formalizar los nuevos procedimientos y las nuevas restricciones de seguridad para protección de los pacientes y también para los familiares de los usuarios en este tema. Y obviamente las primeras son las restricciones de nivel de ingreso, ampliar obviamente el sistema de circuito cerrado con el que se cuenta. Y la extracción de un recién nacido, pese a la existencia de cámaras de seguridad en el Hospital General San Juan de Dios, hará que las autoridades de salud adquieran más cámaras de vigilancia mientras investiga la posible complicidad de personal del hospital con quienes se dedican a la sustracción de menores. Aunque en lo que va del año, según el ministro, este y otro caso más se ha documentado. El anterior ocurrió el 5 de julio en la maternidad del Hospital Roosevelt, donde fue impedida la sustracción de un recién nacido. Ese día, 2 mujeres fueron detenidas. El ministro reconoció que existen puntos ciegos donde personas ajenas al hospital ingresan a áreas restringidas, incluso vendedores ambulantes. Tras el incidente, según el ministro de Salud, los responsables serán investigados, así como la posible complicidad de personal del centro hospitalario. En el caso de esta niña, pues hay un video. Esto tiene que ver con la seguridad que se ha estado implementando en los hospitales. A veces los controles
hay personas que no les gustan, pero gracias a este video, yo pienso que este video pues hace mucha presión. Ahí están las personas responsables. Esto de la seguridad viene desde el año pasado y obviamente vamos a implementarla aún más, no solo reforzando el tema de seguridad propiamente, sino que también proporcionando las cámaras, porque ¿qué fue lo que aquí, digamos, sucedió? Las cámaras dan la evidencia, dicen quién es la persona, cómo salió del hospital, y obviamente pues el Ministerio Público y las autoridades competentes harán toda la investigación correspondiente para determinar si hay o no hay responsabilidad de las personas que trabajan dentro del hospital. El presidente de la Comisión de Salud del Congreso lamentó los casos de robos de niños y se manifestó preocupado por la existencia de una red mafiosa en los hospitales nacionales y pide reforzar la seguridad de los centros de salud. Escuchemos sus declaraciones. Desafortunadamente sucede otro caso fatídico en el San Juan de Dios que deja mucho que desear. No es la frialdad de poder decir se lo robaron, se lo robaron. Y aquí hay algo muy interesante que se dio en el materno infantil de Chimaltenango. No hay controles absolutamente de nada, no hay seguridad absolutamente de nada. La información desde la recepción, emergencia y todo el recorrido de los procedimientos de preparto, parto y posparto, la información no coincide. Pasando rápidamente a conocer el Plano Internacional de Información, más de 160 personas murieron en Afganistán y Pakistán debido a repentinas inundaciones causadas por inusuales tormentas, que además dejaron varados a los habitantes de zonas remotas sin luz, alimentos ni refugio, convirtiéndose en uno de los peores desastres naturales de este año. La zona montañosa de Afganistán fue la más afectada, con 61 muertos y alrededor de 500 casas tradicionales de adobe desmoronadas en más de una docena de pueblos. Las autoridades no pudieron brindar asistencia por tierra a algunas de las localidades más afectadas, dado que las carreteras de la zona están controladas por los talibanes. Al menos 24 personas murieron en otras 2 provincias del este de Afganistán y más de 50 casas y comercios fueron destruidos y cientos de hectáreas de campo quedaron bajo el agua. En Pakistán, las lluvias de la temporada cobraron más de 80 vidas, según informaron medios locales. Incidentes de colapsos de casas, ahogamientos y electrocuciones también elevaron la cantidad de muertes. En Karachi, la capital comercial y ciudad portuaria del sur, que alberga a 18 millones de personas, vecindarios pobres quedaron sumergidos y muchos hogares padecían cortes de energía, y también se notificaron muertes en el norte y oeste de ese país. Por una Guatemala en paz, Alejandra Martínez. Y para el mandatario sirio Bashar al-Assad, la situación actual relacionada con la seguridad del país se puede terminar solamente si se logra superar el terrorismo. El presidente dio a conocer su postura durante un discurso televisivo. Agregó que el ejército ha tenido un éxito increíble en el campo de batalla, mientras que los grupos terroristas y sus patrocinadores extranjeros retroceden poco a poco en su intención de romper las tropas sirias. El conflicto entre el gobierno de Bashar al-Assad y los opositores comenzó en marzo del año 2011, cuando se desataron una serie de protestas que comenzaron pacíficas y luego terminaron en sangre. Vamos rápidamente a la publicidad. Cuando estemos de regreso, Consejo Superior Universitario anuncia la no contratación de docentes por falta de presupuesto. Le esperamos con esto y mucho más. No nos cambie.